Bienvenidos todos los que ya son habituales en nuestros programas y aquellos que se acercan por primera vez a la Universidad Hebraica de México, así que nos da mucho gusto recibirlos. Saludos, Sara, y a todos los que nos acompañan desde distintos países, incluyendo estamos Estados Unidos, América Latina, España. Qué bueno. El tema es un tema complejo y lo llamamos en una forma el fin del pueblo judío. Reflexiones del nuevo presente. Están viendo todos, ¿no? La pantalla. Correcto. El día de ayer volvimos a conmemorar uno de los días más trágicos y tristes de la historia judía, que es el día del 9 de Av, que es el 9 del mes de Av, que se conmemoran una serie de eventos trágicos en la historia colectiva del pueblo judío. Según la tradición rabínica, desde el mal reporte que dieron los enviados que mandó Moisés a la tierra prometida y en un nivel más histórico, la destrucción del primer templo de Jerusalén y la pérdida de la independencia del reino de Judea en el año 586 por los babilonios y después en el año 70 la destrucción del segundo templo y la pérdida de la autonomía política por los romanos, y otra serie de tragedias donde también el edicto de expulsión de España coincide, una serie de elementos que coinciden en esta época, incluyendo en nuestros tiempos, el día 10 de Av, el ataque a la AMIA en Argentina, que cayó un 10 de Av, el centro comunitario que fue víctima de una bomba puesta por Irán, agentes iraníes en Buenos Aires, hace unos 30 años. Entonces, acabamos de conmemorar un día trágico, pero es un día anti-apocalíptico. Y esto es algo que vale la pena recordar, porque en el día de hoy proliferan, tanto en el mundo judío como fuera, distintas ideas apocalípticas, y una de las cosas que tiene el pensamiento rabínico es una sobriedad histórica, una responsabilidad histórica, en el sentido de que Tisha B'Av conmemoramos la destrucción, es un día de ayuno, fue un día de ayuno, de eh, poemas religiosos, de llanto, de recordación, la lectura del libro de lamentaciones de la Biblia hebrea, el trenodista de la catástrofe, en este caso del primer templo atribuido a Jeremías, el profeta. Y en esta imagen del arco de Tito vemos el saqueo de cómo en Roma llevan el candelabro y otras cosas, y algunos dicen que acá hay una cámara de TV, pero en realidad es simplemente los símbolos de la legión romana que estaban ahí. Entonces, hablar del fin del pueblo judío al otro día de Tisha B'Av creo que tiene cierta connotación, ¿no? Porque lo que parecía el fin finalmente no fue el fin, y eso vamos a retomarlo. Eh, para pensar desde dónde estamos encarando esto, voy a hablar algunos aspectos muy breves de lo que es el pensamiento judío. Algunos lo llamarán teología judía, filosofía judía, dependiendo del lenguaje que se utilice. Pero ¿por qué decimos estos temas que lo vemos como pensamiento judío? ¿Qué es el pensamiento judío? Tiene muchas formas de definirlo, pero una es, el pensamiento judío consiste en las respuestas provisionales, porque son válidas para un presente determinado, en el que cada generación ha respondido a desafíos y crisis en el plano cognitivo, histórico y existencial, es decir, cómo los judíos encararon la realidad tanto en el plano individual como colectiva que les tocaba vivir. Y acá aparecen temas que se repiten, el tema de la fe y la razón, el tema de la revelación y la razón, las distintas tipas de verdades o verdad, la clarificación del qué, el cómo y el porqué del judaísmo, el papel del pueblo judío en la historia. Nuevamente, todos estos temas y muchos otros que ahora no tengo tiempo de desarrollar forman parte de lo que llamamos el pensamiento judío, que no es la Biblia, porque la Biblia es un texto originario, fundacional, narrativo. El pensamiento judío tiene una dimensión más reflexiva y de alguna forma se origina
en la confrontación con otras fuentes de conocimiento y de verdad. Por eso se habla que el primer gran pensador filósofo judío de la historia es Filón de Alejandría en el siglo I, comienzos del siglo I de nuestra era. Y después tenemos vertientes más filosóficas, en la Edad Media más místicas, cabalísticas, y de todo tipo de pensadores que operan sobre este tema. Por favor, si van teniendo dudas o preguntas, pueden ir usando el chat para que avancemos después en la parte donde tendremos un espacio para clarificación. Entonces, mi aproximación a los eventos y a la pregunta tiene una perspectiva, por un lado, sociológica y por otro lado, más desde el pensamiento judío. Lo que no hay que perder de vista, y esto es importante para entender cuando hablamos del pueblo judío, es que no hablamos de, por ejemplo, las naciones de América, que tienen 200 años, un poco más de independencia, de existencia como naciones. Y si vamos a la época de la conquista, son un poco más de 500 años. O si vamos a ciertas culturas prehispánicas, hablamos de 1500 años atrás. Acá estamos hablando de un pueblo que tiene una identidad particular desde por lo menos hace casi 4 milenios. Y como lo dice maravillosamente el gran poeta israelí Yehuda Amichai, y este es un fragmento de un bello poema llamado Los Judíos, Amichai dice: los judíos no son un pueblo histórico, ni un pueblo arqueológico siquiera. Los judíos son un pueblo geológico, con grietas y derrumbes y capas y lava ardiente. Su historia debe medirse en otra escala, ¿no? Poéticamente describe esta larga duración y esto tiene que ver con distintos tipos de situaciones, en este caso de tragedias, de complejidades que vivimos. No somos la primera generación que confronta momentos difíciles como lo que está ocurriendo ahora en Israel o el auge de ciertas variantes de antisemitismo, antisionismo que vemos en el mundo. Ni siquiera en el siglo XX o XXI ya somos la primera generación que le ha tocado vivir estos temas. Ahora, el título de esta plática lo pensé recordando un libro que leí ya hace muchos años de un famoso sociólogo francés que llegó a ser el presidente de la Sociedad Mundial de Sociología, George Friedman, que fue publicado en español, fue publicado en 1965 en francés y en español por el Fondo de Cultura Económico México, y llamó El fin del pueblo judío. ¿Quién es este George Friedman que mencionamos? Él fue un sociólogo, un investigador muy importante en todo el tema del impacto de la industrialización en las sociedades, una persona muy destacada, que era un típico judío francés de los que describe Sartre, un judío profundamente asimilado a la cultura francesa, donde los judíos era solo un punto, digamos, de antepasados, pero sin ninguna práctica, conexión cultural, religiosa prácticamente. Pero él vivió esta experiencia cuando fue la ocupación alemana de Francia, y él sintió eso y fue parte de la resistencia, y ahí por un lado vio lo peor de Francia y lo mejor de Francia, porque vio la solidaridad, todo, pero también vio la colaboración de sectores de la derecha y otros con la ocupación y incluyendo el envío de miles de judíos franceses, en parte también por la propia gendarmería francesa, hacia los campos de exterminio nazis. Él, en los años 60, ya lo había tocado la experiencia del nazismo, decidió viajar a Israel. Y este libro habla mucho acerca de Israel. Y él acá plantea preguntas que van más allá de Israel. Él viajó al Israel de esa época donde describe mucho los kibutzim, la sociedad israelí, los pioneros, el nuevo espíritu, el nuevo tipo de judío que se estaba formando en algo que parece ya otro mundo por los cambios que han habido. Y él plantea, entre otras cosas, cuál será el destino del pueblo judío bajo el influjo de la civilización contemporánea, que es una pregunta que se le han hecho casi todos los pensadores contemporáneos. ¿Cómo continuará afectando a este pueblo, dice él, la diáspora, a la par que existe el Estado de Israel, que es un fenómeno nuevo? Recién desde 1948 tenemos un centro nacional
en la tierra histórica de Israel y la diáspora milenaria. Otra pregunta que hizo George Friedman es, ¿la identidad judía va a perdurar o está en vías de desaparecer? Y no se olviden que está hablando un judío profundamente asimilado a la cultura francesa, un destacado intelectual, académico, filántropo también, pero que los judíos era algo bastante, no era algo tan central, aunque ya en los últimos años empezó a cobrar una mayor centralidad. Y lo que lo movilizó fuertemente fueron estos dos viajes. Y él ahí plantea la pregunta si estamos hablando del fin del pueblo judío. En parte porque, según él por ahí, el Israel iba a crear un nuevo tipo de ser humano, el israelí, que no es el judío tradicional. Y por otro lado, las fuerzas de asimilatorias en la diáspora podían poner en riesgo todo este tema, ¿no? Como tal. Acá hay algunas preguntas que vemos eh, eh, que preguntan si fin del judaísmo rabínico o no del judaísmo. Bueno, depende que ya hoy en día no vivimos el judaísmo rabínico, Ricardo. Hoy en día el judaísmo actual es una evolución, una transformación de ese judaísmo por la experiencia de la Edad Media, por la experiencia de la modernidad temprana, por la experiencia posterior. Pero la pregunta es sobre una identidad con cierta estructura como tal. Eh, Acá le pregunta a Aurora eh, el libro, ¿qué pasaría con el libro? Bueno, vamos a hablar de eso más tal si hay que volver a la raíz de Moisés. Y acá estas son parte de las preguntas, que de alguna forma el movimiento sionista en su momento quiso volver a lo que se llamaba, alguien que voy a mencionar después, la primera hogar nacional y saltearse el segundo hogar nacional, ¿no? La época de Beit Rishon versus Beit Sheni. Y eso fue criticado por otros. Pero bueno, entonces Friedman planteó esta pregunta, pero no es el único. Ya hay varios pensadores, escritores que hablan del fin. Por ejemplo, hay una novela de un interesante novelista norteamericano, Adam Mansbach, que ha escrito algo, The End of the Jews, ¿no? Una novela interesante, tiene partes divertidas, que cuenta una historia de familias, de estructuras, donde juega con la idea del fin. O, por ejemplo, un pensador, profesor de la Universidad de Cornell, ahora de origen italiano, Enzo Traverso, que ha escrito un libro polémico, yo estoy en total desacuerdo con su tesis, que se llama El final de la modernidad judía, ¿no? Creo que muchos temas es muy tendencioso, pero ha escrito un libro, es un pensador interesante, escrito sobre las relaciones judío-alemanas, después en la época de la Ilustración, ha escrito sobre temas de revolución, nacionalismos, identidades, pero el concepto de un final es importante. Y acá viene algo que hay que esclarecer, porque la palabra fin en la lengua española tiene por lo menos dos significados diferentes. Por un lado, hablamos de un punto en que acaba algo en el tiempo o en el espacio. O sea, el final de algo es la culminación de algo, es el cierre. Pero fin también significa propósito, el para qué. ¿Cuál es el propósito? El fin para qué, ¿no? Y en este sentido también tiene un sentido, ¿no? Diferente. Hablar del final como que culmina y se termina un proceso en el tiempo. Y históricamente sabemos que la mayoría de los imperios o la mayoría de las civilizaciones se han acabado. Hoy en día la mayoría de los pueblos de la antigüedad están en museos. Hoy en día cuando hablamos de la cultura de los pueblos, hasta los pueblos originarios, prácticamente quedan los descendientes, pero no tiene nada que ver con la cultura que había acá de los mexicas o de los aztecas o de los incas. Ya no es esa enorme cultura después de todos los procesos de la conquista que hubo, etcétera. O aún los egipcios de hoy no tienen nada que ver con los egipcios de la época de los faraones y las pirámides, o los babilonios, no tienen nada que ver los iraquíes, y así lo mismo los turcos contemporáneos y muchos pueblos que tienen una antigüedad histórica, pero esa civilización con esa identidad, esas lenguas, esas religiones, no existen, salvo por ahí en la India, que ahí hablamos de casi 5.000 años de continuidad, y en China, aunque las religiones son más tardías, no hay, digamos, sabemos que
pueblos históricos, lenguas, religiones han desaparecido de la faz de la tierra y quedan como temas de investigación para los estudiosos. Nadie tiene garantizado el futuro. Entonces, cuando hablamos del fin del pueblo judío, yo juego con los dos sentidos. Es decir, hay una pregunta seria que con los peligros que ahora van a plantear o desafíos, si estamos hablando del fin como la culminación de un proceso histórico, cultural, espiritual, o si hablamos también del fin, pero también hablamos de cuál es el propósito de esta existencia, tanto en el plano como nuestra propia identidad intelectual personal, como a nivel colectivo. Y acá hay una serie de preguntas que obviamente no puedo responder y no tengo respuesta para todas. Para algunas tal vez tenga algo que decir, para otras no, pero tienen que ver con esta idea de las preguntas. ¿Qué factores están redefiniendo la identidad judía? Es decir, la forma en que las personas viven su judaísmo. ¿Cómo afectan los hechos después del 7 de octubre a el mundo judío? O la percepción de los judíos en el mundo no judío, porque también son temas que están conectados y no hay que olvidar que las identidades son interactivas y relacionales. Uno siempre se define en relación con y en vínculo con otros, desde la identidad personal, que uno define en relación con su madre primero, con sus padres, con su marco familiar, etcétera, y luego con sus marcos de pertenencia, escuela, grupos juveniles, hoy en día los medios, las redes sociales. Entonces, la pregunta es, a la luz de lo que está pasando hoy, no solo hablando del 7 de octubre, que no hay que olvidar algo muy poderoso que lo escuché de un colega hoy. Estamos terminando el primer cuarto del siglo XXI. Ya no es el origen, el comienzo. Ya estamos terminando casi el primer cuarto de este siglo XXI, que ha traído tantos cambios tecnológicos y tantos periodos de inestabilidad social, política, incertidumbre, etc. Pero la pregunta es, de vuelta, para hablar de fin, tanto en el sentido de culminación como de propósito, ¿qué factores hoy en día están redefiniendo esta identidad? ¿Son factores nuevos o son los factores tradicionales? ¿Cómo juegan ambos? Segundo pregunta, a raíz del auge de un nuevo antisemitismo y del antisionismo, que no siempre son equivalentes, aunque en la mayoría de los casos sí, pero hay que distinguir eso porque existen ciertos casos donde no puede distinguir, pero en otros vemos que en la mayoría se mezclan motivos antisemitas clásicos o modernos con los motivos anti-israelíes, aunque existen algunas, digamos, excepciones, está poniendo esto en riesgo la continuidad del pueblo judío, es decir, volvemos a, como algunos plantean, estamos en un clima cercano a los años 30, cuando tuvo lugar la mayor matanza de judíos de la historia, o eso sería algo de conocer la historia y llegar a ideas un tanto paranoicas. De vuelta, es una pregunta abierta que nadie puede contestar con certeza, como tal. Yo creo que las condiciones son diferentes a lo que pasaba en los años 30 en muchos sentidos, pero sin duda en todas las encuestas que se han hecho en distintos lugares del mundo, en la autopercepción de los judíos hay un sentido de que el antisemitismo se ha incrementado y es un factor más fuerte y más negativo que está poniendo en riesgo por lo menos ciertas rutinas. Conozco colegas universitarios que han sacado sus nombres de la puerta de sus oficinas porque eran claramente judíos, o personas que quitan la mezuzá de su puerta o salen a la calle sin símbolos judíos evidentes, o se han incrementado hechos de violencia o en las redes sociales, la propia red de la universidad. Nosotros recibimos permanentemente, así como gente que les gustan los programas o que valora todo, tenemos también ataques duros, algunos a raíz del conflicto y lo que ocurre entre Israel y Gaza, y otros por temas antijudíos tradicionales. Nuevamente, otro tema clave, ¿se está convirtiendo las posturas diversas anti-Israel un nuevo factor divisorio dentro del pueblo judío? En Estados Unidos eso se puede apreciar más claro que en América Latina.
Y fíjense cómo cambia todo, porque en un estudio que hicimos hace 4 años sobre las identidades judías de América Latina, el estudio más completo que se hizo, tal vez, el tema de antisemitismo para el liderazgo, entrevistamos en una encuesta más de 300 líderes de más de 15 países de América. Antisemitismo era prioridad número 5 o 6. Hoy en día estoy seguro que para muchos dirigentes sería prioridad 1 o 2. O sea, todo puede cambiar a raíz de los cambios y las tendencias que dan. Pero vemos ya divisiones dentro del mundo judío, más hoy en día en Estados Unidos, en Canadá, que en otros países, pero eh, si bien todavía hay un consenso mayoritario dentro del mundo judío a favor del sionismo Israel, ya vemos grietas en distintos sectores. Otro tema clave que tiene que ver con la amenaza no del pueblo judío, la enorme fragmentación y polarización dentro de la sociedad israelí. Amenazan estos procesos la continuidad del proyecto de un Estado y una nación. Y nuevamente es una preocupación que ya se planteó antes del 7 de octubre, cuando subió al poder el nuevo gobierno con sectores de ultraderecha que querían cambiar elementos, digamos, jurídicos casi constitucionales y otros, y empezó una polarización entre grupos, por un lado, ultraortodoxos Haredim y grupos ortodoxos sionistas mesiánicos, aliados con sectores de la derecha versus sectores centro y sectores pequeños más liberales de izquierda. Entonces, para algunas personas, este es un problema muy serio, tan o más que lo que está ocurriendo con los palestinos y con Irán, porque es un problema interior que ya otras veces, según la propia literatura rabínica, se dice por qué fue destruido el segundo templo, Sinat Hinam, por el odio entre sectores, entre grupos. Y esto no puede ser minimizado, porque una sociedad que pierde un mínimo de coherencia entra en una situación de crisis, pero no es un fenómeno exclusivo de Israel, lo vemos en muchos lugares del mundo, lo vemos en Estados Unidos, entre los que están a favor de un candidato u otro, lo vemos en Europa, lo que pasó ahora en Francia, lo vemos en la propia México, en Argentina, en casi todo el mundo, en muchos lugares vemos que se están dando polarizaciones. En España, uno puede mencionar, vemos procesos de polarizaciones que amenazan de alguna forma un proyecto de vida en común. Y acá viene la famosa pregunta del gran sociólogo Alain Touraine: ¿podremos convivir juntos? Que es una pregunta no solo a nivel nacional, a nivel del planeta. ¿Tendremos la capacidad de aprender a convivir juntos en un mundo tan fragmentado, desigual y polarizado? Otro tema que está conectado con el anterior del antisemitismo. En la diáspora, tal vez la preocupación tenga que ver con eso, pero las amenazas militares de sectores islámicos radicales. No todo el mundo islámico, porque eso es un error y una falta de conocimiento de las realidades geopolíticas del Medio Oriente y otras zonas, sino de los sectores radicales liderados por Irán, en parte sectores chiitas, pero también otros sectores sunitas, amenazan la existencia del Estado de Israel. Un Irán nuclear sería una amenaza a la propia existencia del pueblo de Israel como tal. Son preguntas nuevamente que nadie puede responder con certeza y que nos interpelan con preocupación en distintos niveles, sin duda. Por eso, cuando hablamos del fin del pueblo judío, en los dos sentidos, estas preguntas tienen que ver con eso. Otro tema más, las tensiones internas, que es no solamente en Israel. En Israel tiene una estructura que se refleja en el sistema político. En la diáspora tiene otras dinámicas. Las tensiones internas dentro del pueblo judío a nivel religioso y político, entre otras, ¿amenazan el funcionamiento de la vida judía o no? O sea, nuevamente, para algunos la pluralidad es un elemento positivo. Es como la biodiversidad en un sistema ecológico. La biodiversidad es garantía de supervivencia y desarrollo. La homogeneidad es todo lo contrario. Y hay sectores que dicen, bueno, siempre esto, primero que no es nuevo,
siempre ha habido diversidad y tensiones dentro del mundo judío, y para otros tenemos que saber capitalizar esa diversidad, esa pluralidad de facto para sembrar en diferentes direcciones, ¿no? Ok, tenemos expresiones, claro, o sea, de vuelta, nuevamente, el pueblo judío no es solamente una cuestión nacional, política, cultural, hay una raíz única que es una religión, un pueblo que nace con una religión y una religión que nace con un pueblo. Esta combinación hace que el judaísmo no pueda ser una religión en el mismo sentido que lo es el cristianismo. Tiene otra connotación. Ahora, otra pregunta, los procesos asimilatorios, es decir, que es un tema muy complejo porque implica procesos de aculturación, procesos de socialización, procesos de amalgamamiento en cada uno de los lugares, ¿ponen en riesgo la continuidad judía o pueden ser un factor de enriquecimiento? Porque históricamente, si uno y el pasado nunca puede garantizar o explicar totalmente el futuro, a veces han sido una fuente de creatividad. Por ejemplo, no existiría un Maimónides, la gran figura, uno de los grandes pensadores judíos de todos los tiempos, de la Edad Media en particular, 1138, 1204, sus datos. Maimónides, la guía de perplejos, sería imposible sin el desarrollo filosófico del Islam, ¿no? Y toda la filosofía del aristotelismo medieval, que fue incorporado por él para reinterpretar distintos aspectos de la vida judía, ¿no? U otros fenómenos de vuelta, grandes pensadores desde uno no puede entender de vuelta, aunque tengan raíces de las fuentes judías, pensadores como Soloveitchik, como Heschel, como Levinas, como Martin Buber, como Rosenzweig, no se puede entender sin esa conexión con la cultura circundante que les tocó vivir, o Filón de Alejandría, por supuesto. Y acá viene otro tema que la gente no toma en cuenta, pero ya me parece que no se puede minimizar, y es que estamos viendo en el mundo judío una aridez intelectual y espiritual. Si bien hay nuevas expresiones, lo que vemos es epígonos. La palabra epígonos quiere decir repetidores, continuadores repetidores. Lo vemos mucho en formas de judaísmo que están congelando el judaísmo de Siria de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, o de Polonia en la misma época, y plantean que ese es el modelo, el estilo de vida judío que debe ser vivido sin prácticamente ideas nuevas, sí en la forma o sí en ciertas estructuras, tanto políticas como organizativas. Pero lo que vemos en la pregunta es, no se olviden de algo que es fundamental. Esto lo analizó en su momento el gran pensador Mordecai Kaplan, una figura muy interesante en el mundo norteamericano. Mordecai Kaplan lo plantea: casi todas las corrientes judías, aún hoy del siglo XXI, nacen en el siglo XIX. El reformismo, el movimiento conservador, la ortodoxia, la ultraortodoxia, nace en el siglo XIX y estamos en el siglo XXI. ¿Cuánta creatividad judía tenemos? Nuevamente, hay expresiones de escritores, uno lo puede ver en la literatura israelí, en alguna literatura judía, pero como me decía una académica de la literatura, muchas de las novelas de la literatura judía norteamericana o la literatura judía latinoamericana son historias de asimilación y de pérdida de identidad. Y uno de los más grandes en estos sociólogos del pueblo judío ha sido el gran escritor Philip Roth de Estados Unidos, que en toda su obra él describe estos procesos, incluyendo esta obra monumental, leanla, Pastoral Americana, como él describe el costo, los costos y las situaciones de la asimilación. Entonces yo creo que, aunque no se tome en cuenta, a mí me parece, hay varias personas que sí lo toman muy seriamente, la falta de nuevas ideas, de nuevas propuestas que respondan a las nuevas inquietudes, esto amenaza la vitalidad y la renovación del judaísmo. Existen expresiones innovadoras, no quiero negarlas, hay
modelos de, hoy en día, por ejemplo, tenemos en Estados Unidos, otros lugares, minyanim, que son no denominacionales, es decir, gente que es ortodoxa, reformista o hasta agnóstica, se reúnen para rezar juntos, sin una línea, digamos, oficial como tal, cosa que es muy interesante como tal. Ya después te retomaremos las preguntas en unos minutos porque hay temas muy diversos que están planteando, pero sigan subiendo si tienen inquietudes, preguntas o comentarios a lo que estoy planteando. Porque no estoy hablando de una postura dogmática, estoy desarrollando algunas ideas basadas en mi formación y conocimiento del mundo judío y mi interpretación de los mismos. Tenemos que entender que vivimos en un mundo con muchas fuerzas que pueden para algunos ser una oportunidad para fortalecer el sentido y el fin del pueblo judío, para otros que podrían poner fin, por lo menos, a una forma de vivir el mundo judío. Que eso cuando Ricardo plantea eso de si es el fin del judaísmo rabínico o de que el pueblo judío ha desarrollado distintas formas. La religión bíblica no es igual a la religión rabínica. Para el académico, para el historiador, es claro los cambios. Una está centrada en el templo, en los sacrificios y en los kohanim, los sacerdotes. El otro está centrado en la sinagoga, en la familia y en todo el pueblo en el estudio de la Torá. Son formas distintas de vivir la experiencia de la espiritualidad judía y la identidad judía. Y acá tenemos algunas corrientes que afectan la forma en que vivimos. No menciono todas, por supuesto. El individualismo extremo, el feminismo, la diversidad sexual, los desafíos ecológicos, esta concepción de bricolage y personalización, donde la gente construye identidades a la medida como en un buffet, ¿no? Donde tú dices, bueno, yo soy judío así, esto lo tomo acá, esto lo tomo allá y me armo mi propio plato, ¿no? Eh, Esto lo han analizado importantes sociólogos, Stephen Cohen en Estados Unidos, junto con Arne Eisen y otros que lo han analizado, Robert Vela, hablando de la sociedad norteamericana en general, hace ya algunos años. También vemos que la virtualidad, ¿cuál es el impacto que ahora estamos reunidos gente en varios continentes, en distintos lugares, a partir de la virtualidad? ¿Cómo incide esto en los vínculos? Los transnacionalismos, donde uno puede haber nacido en un lugar, vive en otro lugar, trabaja en otro lugar, va girando, sus comunidades de pertenencia son diversas. Vemos también un fenómeno que se da no solamente en América Latina, que muchas de las comunidades pequeñas empiezan a desaparecer o a perder su sustentabilidad por temas demográficos, temas de los requerimientos que tiene la vida judía. Y todo esto afecta de alguna forma a las concepciones del pueblo judío. Ahora, las crisis producen, por un lado, desesperación, angustia, eh, gente que deserta, pero también provocan una mayor cohesión y solidaridad en las comunidades. O sea, vemos sectores que dicen, ahora más que nunca hay que aferrarse a las prácticas, y de alguna forma no es nueva esta situación, tanto en la violencia en la propia tierra de Israel como en la diáspora. Son elementos que el pueblo judío ha enfrentado desde hace mucho tiempo en distintas formas y ha desarrollado formas de sobrevivir. Y acá quiero ir terminando trayendo algo que espero que sea nuevo para algunos, y es las ideas de un pensador injustamente olvidado, poco reconocido, que fue un importante estudioso, hebraísta, ideólogo, fue profesor en sus últimos tiempos en la Universidad de Brandeis, el gran Simón Rabidovich, que él nace en Polonia, en una familia hebraísta, y después va a formarse en Alemania, va a ser docente en Inglaterra, en Estados Unidos, una figura muy importante que nuevamente creo que injustamente un poco olvidada. Y él desarrolló una idea muy atractiva y muy desafiante y muy contraintuitiva. La idea del ever dying people, el pueblo siempre en agonía. O sea, una de las tesis que plantea Rabidovich es que justamente él dice, como historiador, casi todas las generaciones, dice Rabidovich, casi todas las generaciones, y en su obra él te da ejemplos, pensaron que eran la última o las últimas generaciones de judíos.
Y justamente esa percepción de que somos los últimos, que esto se acaba, fue un motor para la renovación, para la resiliencia, para seguir adelante. The ever dying people. O sea, él lo que quiere decir con esto es que, según él, y es un historiador con un conocimiento extraordinario de la cultura judía, desde la Biblia hasta la literatura rabínica, el pensamiento judío posterior, él dice, la percepción recurrente de que ya estamos al borde del colapso, la sensación de que esto se acaba, es que esto generó creatividad y capacidad de adaptación, ¿no? Y ahora lo cito para que vean. Él dice así, aquel que estudia la historia judía descubrirá que casi todas las generaciones de la diáspora se consideraron en algún sentido el último eslabón en la cadena de Israel. Pensaban que esto se podía acabar o se estaba acabando. El propio Maimónides va a ver eso, cuando habla del deterioro que ha causado el exilio y las persecuciones y el deterioro espiritual e intelectual del pueblo judío. Dice, en muchos aspectos nosotros mismos, y él escribió esto hace ya más de 60 años, perdón, más de 80 años. En muchos aspectos nosotros mismos nos consideramos como si fuéramos el último eslabón de la cadena de la tradición y su desarrollo. Pero si somos los últimos, y ahí viene el argumento paradójico, hagamos lo posible para ser los últimos en serio. O sea, hagamos un buen cierre, preparemos el terreno para los últimos judíos que vendrán después de nosotros y los últimos judíos que vendrán después de ellos, y así sucesivamente hasta el fin de los días. Es decir, la tesis de Ravidovich es que esta sensación de final, en el sentido de que se acaba, en el sentido que estamos en riesgo, ha sido siempre un estímulo, un tábano, como diría Sócrates, un tábano para renovar y recrear la vida judía, para hacer más esfuerzos para la vida judía. Ravidovich en su obra explora cómo en cada generación los judíos se veían que esto se acaba, o por lo menos las formas de vida judía que estamos acostumbrados se acaban, y esto generó nuevas formas de renovarse, desafiando justamente estas expectativas negativas, ¿no? Y por eso, y él no, de vuelta, no es un improvisado o alguien que habla desde el wishful thinking. Él dice, su obra refleja, cuando uno ve la obra rápido, una gran comprensión de la historia judía y un compromiso con la idea de que a pesar de las dificultades, el pueblo judío tiene una misión, de vuelta al fin, como misión, y una identidad que perdura más allá de las crisis individuales que nos toca vivir. Entonces, yo les dejo esta idea de Ravidovich como un desafío para pensar esta idea de que justamente a veces el sentido que si no, esto se acaba y que hacer algo genera una enorme creatividad, una enorme dinámica importante. Como ven, un tema interesante. Ahora, mientras van formulando sus preguntas que me voy a referir a ellas, quiero presentar en pocos minutos qué hace nuestra universidad, la Universidad Hebraica de México, la única universidad hebraica en América Latina dedicada a estudios judaicos. Hay una que está en proceso en Argentina ahora también. Qué bueno que haya más florecimiento de estos temas a nivel global. Existen, por supuesto, en Israel, Estados Unidos, en muchos lugares, pero en América Latina seguimos siendo el único que tiene departamentos de hebreo, de estudios judaicos, de educación judía, etc. Tenemos una oferta interesante que es nuestra forma de contribuir a estos desafíos de la continuidad del pueblo judío. Desde nuestro lugar, no somos sinagoga, no somos rabinos, somos una institución educativa académica. Tenemos nuestro programa estrella, que es la maestría en estudios judaicos, que la tenemos en línea y tenemos alumnos de España, de Israel, de Estados Unidos, de prácticamente toda América Latina. Y este es un programa estrella que ya inicia, o sea, el que quiere hacer que mañana mismo se ponga en contacto, yo no les voy a dejar los datos porque estamos ya empezando y es un programa al que quiera una perspectiva académica multidisciplinaria, es una muy buena alternativa para conocer, dura 2 años y pueden buscarnos y van a tener toda la información detallada. Tenemos distintos cursos, por ejemplo, ahora empieza un seminario pronto que dará el doctor Adolfo Reutemann
hasta recién retirado como curador de los rollos del Mar Muerto, que era un seminario fascinante sobre el origen del mal en el pensamiento judío antiguo. Y este seminario se puede tomar presencialmente, los que están en la Ciudad de México y alrededores, o online, porque se va a transmitir en forma híbrida. De vuelta nos quedan los últimos 5 lugares ya, porque estamos cubiertos, pero queda el tema. Otro curso fascinante que tenemos, que es parte de un diplomado sobre pensamiento judío, es el segundo módulo, pero no hace falta haber tomado el primero, que se llama de Spinoza Hermann Cohen, que hablamos, que vemos distintos aspectos del pensamiento judío desde el siglo XVII y los comienzos de la Ilustración hasta la Primera Guerra Mundial. Y seguiremos el otro semestre con uno desde Martin Buber hasta los pensadores contemporáneos. Menciona especialmente un pensador que acaba de publicar un libro muy importante, que Itz Greenberg, un interesante pensador judío norteamericano, que acá está él. Otro curso que tenemos, que hoy en día para todos, para el señor Lois Bonilla y otros que les interesa conocer mejor la sociedad israelí, los conflictos, las tensiones y lo que está ocurriendo hoy en día, porque es una sociedad que está cambiando paradigmas, es este seminario sobre la sociedad israelí, que se puede cursar también, es un curso híbrido en cualquier lugar del mundo, y las clases quedan grabadas, el que no lo puede ver por horario, que esto también vale mucho la pena, porque es un análisis de la política, la economía, la historia, la vida religiosa, cultural, lo que ocurre en la actualidad y los cambios de la sociedad israelí. Otro curso que tenemos también en línea que pueden tomar es un curso de introducción al judaísmo, y este módulo habla de las fuentes del judaísmo, desde la Biblia hasta el hasidismo. Entonces es un curso que vale mucho la pena para el que quiera la maestría es para el que quiera un estudio más sistemático y sólido. El estudio de el curso es para tener una primera visión de todos estos temas, en cada uno dados por especialistas en todos estos temas. Otro curso interesantísimo que tenemos, que es original, dado por un importante cineasta, productor de cine, es Cine Kosher, temática judía en el cine de América Latina. La verdad que es muy interesante, muy divertido, algunos temas, hecho por alguien que no solamente conoce el cine, que ha sido productor de alguna de estas películas y que tiene una gran capacidad de analizar el tema como la presencia cada vez más importante. Y hay estudios hoy en día de estudios académicos del cine, y lo judío, hay muchísimos libros, revistas, cátedras, porque hoy en día el cine es la gran pantalla del mundo. Otro curso interesante que vamos a tener de vuelta más adelante es el misticismo judío en la obra de Walter Benjamin, un pensador muy influyente, muy importante, digamos, una figura, el gran amigo de Gershom Scholem, un curso interesante dado por una especialista que justamente acaba de escribir un doctorado sobre este tema, y otros programas más. Entonces, la Universidad Hebraica contribuye a fortalecer, a enriquecer las ideas, el pensamiento del judaísmo a través de los programas que ofrecemos. Ese es nuestro lugar. Hay gente que se dedica a la vida religiosa, hay gente que se dedica a otro tipo de funciones filantrópicas o de asistencia, que también son muy importantes. Cada uno tiene su lugar. Nuestra misión como Universidad Hebraica de México es contribuir a los desafíos que enfrenta no solo el mundo judío, que enfrenta la sociedad en general, con temas de propósito, de sentido, es justamente trabajar estos temas. Entonces, ahora sí voy a referirme a las preguntas para poder trabajar estos temas que están acá. Hay muchos temas, no puedo ver todos. Bueno, el tema de mi ley es un tema muy puntual. Y de vuelta, nuevamente, es un tema que requeriría análisis. Tiene que ver con búsquedas de espiritualidad en el mundo, gente que encuentra en una línea, en otra línea. Para mi ley es un tema importante en su identidad esto. Acá pregunto otra vez, ¿cuál es la posición de Sheinbaum? Yo creo que seguirá con la postura tradicional del Estado mexicano, porque para ella, y lo ha planteado claro, es de origen judío, pero no es lo judío un elemento central en su identidad es más una identidad política nacional mexicana, más que una identidad
donde los judíos es un punto de partida, es parte de la historia familiar, personal, pero no es el referente que define sus políticas o sus valores como tal, ¿no? Eh, Acá preguntan sobre escasa presión sobre los secuestrados. Bueno, es verdad, o sea, lo que pasa es que en la cultura contemporánea lo visual predomina y lo que la gente ve son las escenas terribles de lo que ocurre en Gaza. Y lo que ocurrió y lo que detonó eso, la causa de eso, la gente se olvida. El ataque de Hamas, el ataque cruel terrorista de Hamas tal. Y lo que la gente ve son escenas desgarradoras de zonas destruidas. Y eso es lo que hace que la gente critique, se concentre más en eso que en qué detonó esta situación. Porque Gaza hoy en día podrías estar en paz y seguir como seguía antes sin ningún tipo de problema, pero la postura y la política justamente de los grupos radicales islámicos es esa, generar un caos que provoque toda una situación como la que estamos viendo, un descalabro que no sabemos cuál será, si habrá o no ataque de Irán y todo lo que, y todos los proxies, los aliados que operan ahí. De vuelta acá, Bernardo plantea, por supuesto, el holocausto es como decía alguien, el antisemitismo es un problema de los antisemitas, no de los judíos. A nosotros nos afecta como víctimas, pero es un problema como el problema de alguien que es golpeador de su mujer. Es un problema de la persona que tiene algún problema patológico de respeto, de dignidad o de violencia. No es un problema de la víctima. La víctima lo sufre y por eso también es parte de él. Pero estoy de acuerdo que esto tiene que ver, es un crimen de lesa humanidad y hoy en día está considerado como tal. No es casualidad que las Naciones Unidas plantearon que en enero, creo el 20 y pico de enero, es el Día Internacional del Holocausto y se recuerda y rememora globalmente en todos lados, ¿no? Es verdad, se le da un exceso, el tema palestinoico tiene una gran saliencia por las escenas, por todo, y tiene muchos aristas, no es solo es vecinal, no solo es un conflicto local o regional, tiene implicaciones también, obviamente que se proyecta muchos de los problemas que tapan otras crisis mucho más profundas que están afectando. Por ejemplo, nadie habla del drama de Sudán, que a nivel humanitario muere mucha más gente de la que ha muerto en Gaza, mucha más. Y están amenazas millones de personas de hambre por las guerras internas, por la dificultad de llevar y otros conflictos que quedan tapados por el tema como tal. Bueno, acá habla muchos que nos asimilemos a otras culturas, regresamos más fuertes para preservar nuestro judaísmo, somos todoterreno. Ok, hay gente que es correcto, hay de todo. Fin de pueblo judío, ni por asomo, mientras haya estudiosos, exacto. Es decir, el tema, como dice Ravidovich, esta sensación de final no genera apatía, no genera bajar la guardia, todo lo contrario, genera más creatividad, más solidaridad, más compromiso. Y eso es, según Ravidovich, la paradoja de esta percepción. A veces la percepción de crisis es buena porque te despierta y te genera como tal. Por lo menos es la perspectiva judía. Hay mucha gente que tenemos alumnos, la mayoría de nuestros alumnos en la maestría de estudios judaicos son gente no judía. Y muchos nos preguntan, cuando les pregunto por qué quieren estudiar nuestro programa, algunos dicen porque quiero entender la resiliencia que ustedes han encontrado y cómo han logrado sobreponerse a situaciones tan terribles como las expulsiones en la Edad Media, en España, la Shoah, el Holocausto, y han logrado reconstruirse, por lo menos en cierto sentido, tal y tal. Acá menciona Rick, el fin del judaísmo, rescatar la creación. El judaísmo no tiene fin en el tiempo. Bueno, de vuelta, pero le quiero hacer un planteamiento que hace el gran estudioso y rabino Mordechai Kaplan, que escribió un libro clásico en los años 30 que se llama El judaísmo como civilización. Kaplan dice esto: pensar que una persona que vive hasta los 95 años va a vivir otros 95 años no es lógico. Es decir, yo como creyente creo en la eternidad del pueblo de Israel. El creyente sabe que hay algo eterno del pueblo de Israel.
pero desde un punto de vista más objetivo, uno analiza, hay factores históricos y hay civilizaciones que han llegado a su fin. El pueblo judío hasta ahora ha logrado renovarse, recrearse, eh, encontrar las energías religiosas, espirituales, culturales, políticas, económicas para seguir adelante. Y yo estoy de acuerdo con usted, pero eso no está garantizado desde un punto de vista objetivo. Hay alguien que dice, me interesan todos. Bueno, elija algunos. Creo que el fin del judío como tal no es algo probable, la capacidad de adaptación sin perder la raíz espiritual. Bueno, de vuelta nuevamente, nadie tiene garantizado de vuelta, como acto de fe, desde ya que sí, pero desde un punto de vista objetivo, sabemos que hay civilizaciones, que casi todas las civilizaciones, el pueblo judío es una excepción. Y esto lo analizó un pensador que Ravidovich lo publicó, una obra que muy poca gente conoce, extraordinaria, que es como una segunda guía de perplejos, que escribió Rabbi Nachman Krochmal en Galicia en el siglo XIX y se llama Guía para los perplejos de nuestro tiempo. Y fue escrita a raíz de las nuevas ideas de la historia, de Hegel, de todos estos pensamientos de la historia. De vuelta, él plantea eso, que el pueblo judío tiene ciclos pero se renueva, a diferencia de otros pueblos que terminan. Él tiene su explicación, pero tal. Todos los cursos, por supuesto, pueden conectarse con la universidad que le interesa, a varios que me dicen, para estar acá. Quiero seguir viendo. Espero que no me deja bajar. Acá. El problema de las divisiones que está sufriendo la población es un problema más importante. Bueno, sin duda que es un problema muy importante que genera, tiene costos altos. Y nuevamente, tenemos ejemplos de, por ejemplo, si uno estudia lo que pasó en la época del Segundo Templo, en parte la guerra contra Roma fue también parte de una guerra civil interna. Entonces, las divisiones internas pueden ser destructivas si no se saben manejar adecuadamente. Y por eso hay una enorme preocupación. Acá alguien pregunta que esta es la peor época que enfrenta el pueblo judío después. Yo no creo que sea la peor época. De vuelta, es una época muy complicada. Israel, como sí creo que está en una situación todavía más compleja que el 67, en realidad no fue tan negativo, por lo menos la euforia, el impacto. El 73, porque el 73 es una guerra clara con un Estado-nación, eran dos Estados-naciones o tres Estados-naciones, porque también fue Siria, Egipto, que tiene otro tipo de estructura. Acá es una guerra mucho más compleja, es lo que se llama guerras asimétricas, que tienen otras complejidades tales y ningún Estado puede ganar este tipo de guerras. Israel perdió la guerra, punto. No a nivel militar, en eso no, a nivel mediático y no hay forma de resolverlo. Porque este tipo de guerras entre un Estado y un actor paraestatal no tienen solución, ni ética, ni política, ni cultural. Y ya fue estudiado por académicos que estudian el tema como tal. No veo que haya ninguna forma de cambiar. De vuelta, no a nivel de Estado, no a nivel militar, pero a nivel de la legitimidad y todo lo que pasa. Bueno, por supuesto que hay que encontrar un acuerdo y todos estos conflictos se han resuelto en la mesa de negociaciones. El problema es que hoy en día tenemos no un Estado como Egipto o Jordania, tenemos un grupo dividido donde en Gaza está dominado por Hamas, que es un grupo con una ideología genocida, radical, islámica, que hay muy pocas posibilidades de negociar. No es un Estado como Egipto que quería recuperar el Sinai y en eso uno puede, acá estamos hablando en presencia de alguien que busca tu destrucción, pero es mucho más difícil como tal el conflicto desde ese punto de vista. No sé por qué no me deja, vamos a ver si puedo. Bueno, Netanyahu es un problema no solamente interno, pero sin duda que es un problema y es un tema muy grave. Digamos, él no es solo, es parte de toda una estructura que genera estas divisiones dentro de los israelíes. Él obviamente ha contribuido y creo que no pasará con un buen nombre en la historia y no solo eso, probablemente después que termine esto y enfrente los juicios, hay posibilidades como
fue el presidente Katzab o Olmert, que tenga que estar en la cárcel, porque en Israel, en ese sentido, la justicia es seria como tal. Bueno, amigos, como ven, me hubiese gustado darles un panorama mucho más optimista, pero creo que al final la tesis de Ravidovich es optimista, porque ahí está la paradoja del pueblo judío. Nosotros, eh, eh, cuando nos sentimos acorralados por la espada, acorralados por el peso de la historia, desarrollamos una enorme creatividad. Hacemos todos los esfuerzos y esa situación paradójicamente genera que se pase la estafeta a una nueva generación y así otra generación y así otra generación. Y al día de hoy somos uno de los pueblos más antiguos, tal vez el único, que sigue teniendo la misma religión, porque los egipcios de hoy no tienen nada que ver con los egipcios de la época clásica, o los babilónicos, ni los romanos, la misma lengua, la misma religión, en la misma tierra, o sea, un caso único cultural que de vuelta no somos, digamos, settler colonialism, que en el siglo XIX o XX invade lugares como hicieron los europeos, africanos en Sudáfrica o los propios españoles y portugueses que invaden estas tierras americanas. Nosotros tenemos, ahí están las raíces históricas hace más de 3.500 años y eso le da una fuerza, una fuerza. Exacto. Bueno, históricamente hubo varios factores. La civilización egipcia fue una civilización extraordinaria como la babilónica. El que conoce y estuvo en el lugar, yo conozco bastante bien la civilización egipcia y estuve ya ahí guiando grupos, viendo eso. Es una civilización increíble, con un desarrollo extraordinario, pero el pueblo judío, un pueblo pequeño, con una cultura material pobre comparativamente, logró crear ideas, la idea monoteísta, la idea de un Dios involucrado en la historia, la idea de un Dios que se revela, de un Dios universal, un Dios que no quiere sacrificios, sino que requiere justicia, rectitud. Y en ese sentido, esa idea revoluciona el mundo porque fue después tomada por el mundo cristiano, tomada por el mundo islámico y es parte de todo. Entonces, el pueblo judío ha logrado una creatividad basada más en el software que en el hardware. Esta es una de las lecciones que tiene el pueblo judío. Y por eso, a pesar de que enfrentamos muy duros desafíos en Israel, en la diáspora, en el mundo en general, la humanidad está acorralada por problemas ecológicos, económicos, políticos, de violencia, de falta de rumbo. Como decía el gran pensador sobreviviente del Holocausto, Elie Wiesel, el premio Nobel de la Paz, el pueblo judío ha logrado sobrevivir en parte porque los judíos no queremos hacer al mundo judío. No somos proselitistas en ese sentido. Los judíos queremos hacer el mundo un lugar mejor. Esa es nuestra meta. Tikkun Olam. Mejorar el mundo, transformar el mundo desde nuestras propias raíces y desde nuestras propias ideas. Entonces, gracias a todos. Sin duda que, por supuesto, somos el pueblo del libro y el judaísmo es, ya lo hemos dado explicado en otras charlas, es una identidad textual. Somos un pueblo con una identidad basada en un estudio que no es solamente de un texto, es una forma de vida, donde el texto se lee cada semana, cada día. Nosotros leemos la Torá circularmente cada año, de nuevo. Y hay muchos elementos en ese sentido, pero no quiero abusar del tiempo. Les agradezco a todos su presencia y nuevamente el que está interesado en inscribirse puede, acá tienen la información, la está viendo, pueden incorporarse en los distintos programas, en las redes sociales de donde está la Universidad Hebraica de México, puede encontrar ahí información de los cursos, algunos son presenciales, otros son híbridos, es decir, presenciales y en línea, y otros son totalmente en línea. Y los invitamos a aquellos que no nos conocen, que no están con nosotros, a incorporarse a nuestros programas. Tenemos una muy rica, creo, oferta
que abarca distintos temas y seguiremos teniendo más cursos próximamente para cada gusto, para cada interés sobre la cultura judía, porque ese es nuestro desafío, promover la cultura judía. Bueno, saludos a todos los que nos saludan, a Karen, a Patricia, a Gloria, a Aurora, a todos los que están con nosotros, a Betty, a cada uno de ustedes por su presencia y los esperamos siempre en la Universidad Hebraica de México. Gracias, saludos a todos y buenas noches. Y que tengamos ahora, como viene en la tradición judía, terminamos los 3 Shabbatot de Puranuta, ¿no? De crítica, y ahora viene Sheva de Nehamata, ¿no? Los 7 Shabbatot de consuelo. Ojalá que tengamos consuelo de todo el sufrimiento, de todo el dolor y empecemos una etapa mejor para el pueblo judío, para Israel y para la humanidad toda. Así que bueno, saludos y mucho afecto a cada uno de ustedes. Susi, a todos, saludos. Gracias a todos. Buenas noches.